11. El magister y su enemigo. Mi padre no puso ningún reparo. Incluso se sintió orgulloso de que el famoso catedrático hubiera tomado a su hijo como discípulo. De todas formas, mi organismo estaba tan deteriorado, tan debilitado y tan enfermo, que habría sido imposible que aprendiera un oficio como artesano. Pero fue mi madre la que hizo el milagro, ese milagro de cuyo secreto Cristo había dejado como bendito testamento, después del misterio de la multiplicación de los panes y de los peces, a las madres que tenían las manos agrietadas de tanto trabajar, las espaldas encorvadas y las piernas hinchadas. En las manos de esas mujeres se multiplica el pan, surgen de la nada tesoros de comida y de ropas en los arcones, como por arte de magia, y en sus flacas bolsas las monedas crían. De esta manera, cuando ocupé mi lugar en el cuartito con la ventana inclinada, situada al lado de la habitación del profesor, aparecieron en mi pequeño arcón de madera dos mudas, y entre los gruesos calcetines tejidos a mano, también algo de dinero. Por los postigos abatibles de la ventana, de madera cepillada, entraba la luz gracias a una abertura en forma de corazón, por la que también soplaba el viento y entraba el frío, así que la tapé con un papel grueso. El cuartito era un agujero oscuro e inhóspito con las vigas ennegrecidas, que se inclinaban sobre mi cama. Gordas arañas se balanceaban en sus hilos y tejían polvorientas telarañas en los rincones, llenas de cadáveres de moscas y mosquitos que se me pegaban a la cara. Sin embargo, aquella estancia significaba un refugio y, al mismo tiempo, un punto de partida para alcanzar mi objetivo. Detrás de la vida chapucera, dispersa y desordenada, vista desde fuera, del catedrático, se ocultaba un imperturbable sistema interno. Sus estudios, anotaciones y reflexiones constituían la única realidad de su vida. Todas las cosas que llenan a un ser humano medio, rango, respeto, éxito, placeres y bienes, no eran para él más que efectos secundarios, molestos y superfluos. Un mal necesario. Más adelante, también descubrí que entre su afilada lengua, su cáustico y mordaz humor y su naturaleza compasiva y comprensiva capaz de ponerse en el lugar de cualquiera, existía una violenta contradicción. Esta sorprendente doblez luchaba en su interior como dos almas en un solo pecho. Sus ojos descubrían en todos los ámbitos de la vida lo caricaturesco, lo grotesco, la necedad y la hipocresía de la vida. En su cerebro, estas observaciones se convertían de inmediato en brillantes pensamientos que la rica fuente de su creatividad refundía en formas irresistibles. Allí donde caía su concentrado bombazo de palabras, se producía una explosión que destruía de inmediato los impulsos violentos. Pero a él, el éxito, las carcajadas, los aplausos y la mezquina malicia de las masas, ya no le proporcionaban ninguna alegría. Se empezó a sentir inquieto e insatisfecho. En realidad, comprendía a su contrincante y lo compadecía. La triunfal erupción de la lucha le producía náuseas. Sabía que la necedad es una enfermedad lamentable y que la maldad no es más que el síntoma contagioso de la limitación. Y también sabía que incluso en el interior de las personas en apariencia perdidas, el ser divino esperaba su liberación y que el mundo estaba habitado por un montón de desdichados que andaban dando traspiés en medio de horribles pesadillas. He vuelto a luchar contra las sombras, comentó en una ocasión, cansado, cuando regresó a casa después de una de sus escapadas. Había vuelto a pasar un rato en el círculo de sus colegas y diseccionado en vivo con su ingenio al mojigato y rencoroso profesor de teología, para franco deleite del grupo.
Y allí quedó entonces el gran hombre, arrellanado entre los cadáveres de sus derrotados argumentos, mudo, jadeante, con el corazón lleno de rabia e impotente. No hubo nadie que lo compadeciera, porque tampoco había nadie a quien él no hubiera escandalizado ya con su ego ensoberbecido, tiránico, susceptible en grado enfermizo, y con su engreída prepotencia. Pero, de pronto, al catedrático le dio lástima. La compasión se apoderó de él como era habitual, de modo brutal y a traición, como un dolor físico. Los ojos inyectados en sangre de su colega, su mirada errática, el traicionero temblor de sus manos y su respiración pesada y jadeante le recordaron a una rata que, acorralada en un rincón, buscaba una escapatoria, y a la que sus compañeros de infancia habían apedreado hasta la muerte delante de sus ojos. Tenía ese mismo aspecto, el mismo, Heinz, puedes creerme. Me dijo mientras recorría la habitación de un lado a otro. Da igual que solo sea un necio, no importa que sus pensamientos, sus palabras se parezcan a cucarachas perniciosas, no conoce nada mejor. No se puede esperar otra cosa de él. Y yo, que sé que su estado no es más que algo aparente y transitorio, que su limitación es solo un síntoma pasajero, lo he atormentado, escarnecido y acosado hasta la muerte. Me he mofado de un ciego porque tropieza, he infundido un temor demencial en alguien, muerto de miedo, he puesto en la picota a un aborto. ¡Ay, qué vergüenza! Si no supiera qué se oculta detrás de la flagelación, querría azotar mi cuerpo, pero también de eso el miserable obtendría placer. Señor Jesús, ¿por qué no soy capaz de conseguir no volver a hacer jamás algo así? Conmigo era bondadoso, de un modo cordial y torpe. Siempre que me encargaba un trabajo difícil, como cuando me ordenaba subir algo de madera para la estufa o me hacía copiar un libro poco corriente que hubiera tomado prestado de la biblioteca de la universidad, era evidente que lo atormentaban los remordimientos, e intentaba compensarme de cualquier manera imaginable. ¿Comes suficiente, chico? Me preguntaba a veces preocupado. Si necesitas algo, basta con que me lo digas, ya sabes que tengo muchas cosas en la cabeza. Estás pálido. Tienes los ojos hundidos. Voy a poner una estufa en tu cuarto, ve y cómprale kuchen recién horneados al dueño, es bueno para tus huesos. Aquí tienes el dinero, ¿no quieres ir a jugar con otros niños? Puedes ir cuando quieras, ¿no, Magister? Os agradezco vuestra bondad. Prefiero quedarme con vos. Los otros son tontos, violentos y aburridos. Los libros son mucho más interesantes, y además más tranquilos y amables. Hablas como si tuvieras 100 años en lugar de 10, quizás soy incluso más viejo, Magister. De nuevo detuvo perplejo su mirada sobre mí. Por supuesto que eres más viejo, pero, ¿cómo te has enterado, alma de cántaro? Exclamó. A tu edad yo cazaba mariposas y quería ser armero, porque envidiaba la voz profunda de estos hombres y sus músculos. Es una ley de la naturaleza que el alma, durante el tiempo en que el cuerpo se va formando, sea un espejo ciego, ante el cual pasa con fugacidad el pálido reflejo de sombras pasadas. La ley de la naturaleza, dije yo despacio y levanté la vista hacia él desde mi taburete bajo, donde estaba sentado cerca de la ventana con un pesado tomo manuscrito sobre las rodillas. En eso tenéis razón, Magister, pero, ¿quién se atrevería a afirmar que entre nosotros no viven seres que se han escapado de ese orden? Porque, o bien están muy por encima o bien muy por debajo, bendecidos con la rica luz de la evidencia o golpeados por la carga del conocimiento tenebroso? Me miró serio y pensativo y me di cuenta de cómo volvía a apoderarse de él aquella angustia cargada de rechazo.
Heinz, no puedo entenderte, solo puedo sentir preocupación por ti. Tú sabes mejor que nadie por qué has acudido a mí, ¿no podrías revelarme algo más? ¿Quién eres? ¿Quién fuiste? ¿Qué sabes de tu verdadero yo? ¿De qué puedes acordarte? Mi respuesta resultó distinta de lo que yo pretendía. Ya había dicho más de lo que nos convenía a ambos, pero yo estaba poseído por una oleada ardiente y dolorosa de deseo de liberación, aunque sabía que no podía confesarle nada. Desde mi destierro, él era el primer ser humano que se ocupaba de mí, que me apoyaba de forma desinteresada y que quería ayudarme. Sé algunas cosas de las que no quiero acordarme, y conservo imágenes en mí cuyo secreto no puedo compartir con nadie. Si quisiera hablar de ello, solo podría hacerlo con vos, Magister, pero no puedo, ni debo, aunque una simple revelación podría aliviar mi estado. El catedrático se inclinó hacia adelante, sus ojos y su voz irradiaban el calor de la compasión que todo lo comprende. Desahógate. Sea lo que hayas hecho, no voy a juzgarte, no hay ningún abismo del que no pueda salirse por uno u otro camino. De mi infierno no hay escapatoria, Messervar. Sus ojos se achicaron y me sentí invadido por el miedo. ¿Has nacido aquí, en Marburgo? Sí, contesté en voz baja. ¿Has estado fuera de la ciudad, quiero decir, muy lejos, digamos, en Nuremberg? Yo guardé silencio, sin saber qué hacer. Contéstame, hijo mío. No, no he estado en Nuremberg, pero, vos sois un hombre famoso, Magister, cuando llegasteis a la ciudad estabais en boca de todos, y, balbuceé confuso, sin reflexionar. ¿Y entonces oíste decir que en Nuremberg me llamaban Amadeus Bar? Exacto. Se me escapó, y de pronto, el miedo invadió todos mis miembros. Sabía lo que ahora pasaría antes de que él lo dijera. Amadeus Bar se arrojó al agua, puesto que la Santa Inquisición había proclamado una orden de captura contra él. Este hecho fue confirmado por sus ropas y sus papeles, que dejó abandonados en la orilla del río. Su cadáver fue hallado cerca de un pueblo. Algunos, entre ellos también el médico del conde de Zollern, dijeron que podían reconocer en él al antiguo bibliotecario. La mujer de un maestro sastre juró solemnemente que el cadáver era idéntico al viejo hereje. Así que hace más de 10 años fue declarado muerto, pero vos sois Amadeus Bar. Sin duda, dijo y se recostó en su asiento. Pero eso no debería saberlo nadie aparte de mí y de un viejo amigo de quien heredé mi nuevo nombre y mis papeles, y que ya murió, pero tú me has llamado por el nombre del antiguo bibliotecario de Nuremberg, Heinz. Veamos, algún conocido de Nuremberg que de alguna forma ha venido a parar hasta aquí, ha hablado de mí en tu presencia, ¿fue así como sucedió? Sí, así fue. Me aferré a aquella posible explicación. El posadero del albergue Sebaldus, es un conocido de mi padre, estuvo en Marburgo de paso debido a un asunto de una herencia, vio al magister en la calle y, ¿te refieres a Wilhelm Brumann? Sí, ya hace 12 años que está muerto. A través de sus ojos palparon mi rostro dos prolongaciones vivas de su pensamiento, cuyo contacto físico pude percibir con toda claridad. Penetraron en mi cerebro hasta el fondo, hasta el nido de mi horrible secreto. Un brutal terror interior, un deseo de emprender la huida se apoderó de mí. Me levanté y con un movimiento involuntario di un paso hacia atrás. Detente, hijo mío. Me dijo con voz firme y tranquila. No debes temer nada de mí. Me doy cuenta de que has buscado mi compañía con un firme objetivo.
Sé que no puedo medirte por el mismo rasero que al resto de las criaturas. Tú quieres algo de mí que, con toda probabilidad, solo yo puedo darte. ¿Por qué no eres franco conmigo? Tengo que saber cuáles son tus problemas para poder ayudarte. ¿Cómo sabes quién soy yo? ¿Cuándo estuviste en Nuremberg? ¿Dónde nos encontramos allí? ¿Quién eras tú en aquel entonces y cuál era tu nombre? Lo miré a los ojos. Estaba a punto de estallar por dentro, tanto era mi deseo de comunicación y de liberación, pero permanecí callado. Mis labios estaban sellados por el miedo, por la desconfianza y por el horror que me causaba mi acción, y permanecieron cerrados con firmeza, como las puertas de una prisión. ¿Cargas con una gran culpa? Incliné la cabeza, las lágrimas brotaron de mis ojos y empecé a sollozar de forma convulsa y cada vez más desesperado. El cuerpo débil e infantil de Heinz Knotek fue sacudido como un delicado recipiente de porcelana en el que el agua empieza a hervir cuando las llamas son muy altas. Y este cuerpo ya no tenía a su disposición la tenaz fuerza del elixir. En su delicado sistema nervioso, tan sobrecargado ya, aquella conmoción horrible había desencadenado un cortocircuito provocado por el terror ante el hecho de ser descubierto, y por la insoportable tensión del deseo de una confesión cargada de arrepentimiento. Amadeus Bar, completamente trastornado, lleno de una compasión impotente, daba vueltas a grandes zancadas a mi alrededor. Con su mano fría y delgada me daba golpecitos en el hombro e intentaba consolarme. Bueno, jovencito, por el amor de Dios, deja de llorar, si quieres, no te preguntaré nada más, no llores, al final te pondrás enfermo. Yo quería, pero no conseguí poner fin a aquellos sollozos que me sacudían. Aquellos estertores me causaron un dolor punzante en el pecho, como si todo el arrepentimiento y todo aquel dolor desesperado que había en la pecaminosa y trágica vida de Hans Burgner se hubiera roto en lágrimas en el frágil cuerpo de Heinz Knotek. Desfallecido, sacudido por una fiebre nerviosa, permití que el magister me desnudara, me llevara a la cama y me colocara compresas frías sobre el corazón. En el amodorramiento de la fiebre, que me robaba los sentidos, se confundían los acontecimientos en mi conciencia. La pesadilla del tiempo me atrajo al pasado. Estaba en el granero en ruinas con su deteriorado tejado, a solas con Rochard. Me arrodillé ante él, y con la voz débil y temblorosa de Heinz Knotek le supliqué, le rogué, exigí de él el elixir. Luego, como si los demonios me hubieran impuesto el suplicio del cilindro de un organillo infernal, reviví el crimen, bañado en sudor, llorando y resistiéndome. El crimen se repetía una y otra vez, tal y como había sucedido entonces. En un momento dado, cuando a causa de mis propios gritos fui capaz de regresar al presente, vi muy cerca de mí el rostro pálido y trastornado de Amadeus Bar. Sujetaba mis brazos con todas sus fuerzas, porque yo quería saltar de la cama, pero las ardientes oleadas de fiebre me arrojaron de nuevo al asfixiante aire del húmedo granero, me precipitaron al rincón donde yacía como un montón oscuro el cuerpo de Rochard. Desde el dulce y anciano rostro, me miraban sus ojos muy abiertos, de un gris verdoso, y apunté con el ladrillo justo entre esos dos puntos de luz. Una y otra vez golpeé sin misericordia y de forma mecánica con la fijeza de los acontecimientos que ya no pueden volverse atrás, y una papilla caliente y sanguinolenta me salpicó la cara. Entonces, de pronto, todo empezó de nuevo desde el principio. Mi espíritu se resistía desesperado, horrorizado y como loco contra aquella acción. De la pobre garganta infantil de Heinz Knotek brotaban gritos enloquecidos en la cama de la guardilla de Marburgo.
A través de la roja nebulosa incandescente de la fiebre, de los profundos abismos del pasado percibí la vocería en la que gritaba en falsete, no. No quiero. Piedad. Auxilio. Auxilio. Que se acabe de una vez. Mi mano, debéis sujetar mi mano, no debe matar. A mí tenéis que golpearme y pegarme, a mí. Matadme a golpes como a un perro rabioso. ¿Es que no lo comprendéis? Que cierre los ojos. Rochard debe cerrar los ojos. Que no siga mirándome fijamente, no debe mirarme así. Flamel no puede ni debe morir, y yo debo matar una y otra vez, Dios mío, ayudadme. Dios mío, no volváis a permitirlo. Dios mío, no quiero volver a matar. Dios mío, ya no necesito el elixir. No de esta manera. Hágase tu voluntad, hágase, auxilio. Auxilio. Otra vez, cuando el ataque remitió, la fuerza vital de Heinz noté que empezó a extinguirse. La fiebre de aquella agitación horrorosa lo había consumido. La luz mortecina, que apenas se agitaba temblorosa en su cuerpo débil, deshecho en sudor, se apagó de forma definitiva a causa de la debilidad de su corazón, del corazón que había heredado de Stefan Knotek. Pero durante las horas que precedieron a la muerte volvió la conciencia y se consolidó. Desesperado, se aferraba al frágil hilo a través del cual la vida todavía permitía latir el martilleante pulso, que se detenía de vez en cuando, para poder escuchar las últimas palabras del magister. El sabio anciano, que estaba sentado junto a la cama, oyó y comprendió el secreto que yo, Hans Burgner, el asesino de Eduard Anselmus Rochard, dejé salir a gritos de mi interior a través de la boca de Heinz Knotek.